Bendiciones. La clase pasada estuve enseñándoles acerca del proceso TPI, cómo hacer el proceso TPI o tómele el pulso a su iglesia. Y hoy estaremos viendo cómo ver los resultados de ese proceso. Se espera que usted en este momento haya hecho el test en la iglesia. Si no lo ha hecho, por favor, póngase al día para que vaya ahí a la par con este proceso TPI. ¿Listo? Quiero preguntar, ¿alguien hizo el proceso? ¿Cómo le fue el proceso TPI? ¿El test? ¿Las preguntas las hicieron en la iglesia? ¿O nadie hizo el proceso? Nadie. Hay amados. Entonces, empecemos a preguntar, si nadie ha hecho el proceso TPI, ¿por qué no lo hicieron? Si tienen dudas. ¿Mm? Están calladitos. Pastor, Sí, señora. es para toda la iglesia. Usted empieza con el liderazgo. Digamos, usted tiene 5 líderes, ¿sí? Por decir algo, usted tiene una iglesia de, digamos, de 50 personas, por decir un número. Y usted empieza con 5 líderes. Y después se los da a un número significativo de la iglesia. Entonces, si fue de 5 líderes, digamos que usted lo pone a 15 personas de la iglesia, ¿sí? Para hacer una diferenciación. Primero los líderes y después las personas. ¿Tienen otra pregunta? De hecho, pastora, para ampliar, la primera que lo llena es usted y su esposa. ¿Sí? Entonces lo llenan primero para ver qué cosmovisión tienen ustedes de la iglesia y van a ver que es otra la cosmovisión del liderazgo. A veces uno piensa, no, la iglesia va súper bien, pero el liderazgo le dice, no, mire, ahí está esas fallas. Y luego la cosmovisión de la misma iglesia. ¿Ok? Listo, entonces nos vamos aquí con la parte, cuando usted hace el diagnóstico, entonces usted debería aprender a leer los resultados, que es lo que les voy a enseñar hoy. ¿Sí? Cómo leer los resultados del diagnóstico. Quiero que hagamos del diagnóstico TPI. Entonces aquí ya son los resultados. El contenido, cómo leer el diagnóstico. Resaltar las 2 funciones vitales más fuertes y débiles. El 3 es resaltar las 2 funciones vitales, las 2 factores vitales más fuertes y débiles. El 4, orar por sabiduría. Y el 5, diseñar un plan de trabajo. Eso sería más o menos lo que vamos a ver hoy. Hay un versículo de Lucas 14:28 y ese versículo nos dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre, podemos cambiarle ahí una torre a una iglesia? ¿Quién de vosotros queriendo edificar una iglesia no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Pregunta, ¿dónde se identifica usted que va? ¿Ya puso los cimientos? ¿O ha puesto los cimientos y no ha podido acabarla? Está caminando, o siente que su iglesia usted la ha podido acabar o por lo menos llevar a un punto de equilibrio. ¿Qué dicen ustedes? ¿Mm? Pastor, no entendí la pregunta, qué pena.
¿En qué parte del texto cree que va usted? Nótese que dice que poner los cimientos, o sea, poner los cimientos y edificarla, ¿cierto? El punto es llegar a acabarla. Entonces, viendo es una iglesia, usted ya puso los cimientos a la iglesia, no está hablando de la estructura funcional de la iglesia, listo, más que del templo, estamos hablando de la estructura funcional. Usted ya puso los cimientos a la iglesia y está tratando de estructurar la iglesia, o usted ya estructuró la iglesia. Pues nosotros acá particularmente después de la pandemia hubo un remesón bien fuerte, pues de hecho eso fue como un colador. Pues acá yo siento que estamos estableciendo bases porque es formando liderazgo, que es supremamente importante eso, ¿no? Nosotros sentimos que después de la pandemia nos tocó reiniciar. De hecho fue también como un proceso de evaluación, ¿no? Siento eh, que estoy trabajando mucho con liderazgo, que antes era evangelismo, todo aparentábamos que estábamos bien, pero no porque no se reveló una fidelidad, una constancia, varias situaciones que de hecho me dijeron, no, aquí hay que replantear las cosas con la gente que se forma. Y entonces, por ejemplo, empezamos fuerte en esa parte. La gente que se forma debe estar en esto, lo que es el liderazgo. El Señor me direccionó a volver a a hacer las bases bien. Excelente, gracias por abrir su corazón, pastora. Entonces nosotros debemos empezar por tener un buen fundamento dentro de la iglesia para construir una iglesia. Nosotros soñamos, y creo que todos soñamos con una iglesia saludable, y si es saludable, que sea una iglesia grande, ¿cierto? Pero a veces queremos que eso ocurra de manera mágica y no hacemos un fundamento, no creamos un diseño de cómo llegar a eso. Joanny, bendiciones. Pastor Joanny. Gracias, Pastor Hitler. Buenos días. Que a todos Dios les bendiga. Bueno, Pastor, yo sí hice el test. Lo hice escrito saqué las copias y bueno, la gente respondió. excelente. Sino que estaba buscando los resultados, pero eso no respondí en el momento. Y estoy aquí analizando porque me salió muy bueno. O sea, según esto estamos full, pero pues eso yo no lo veo reflejado en el resultado de la iglesia. Pero ahorita cuando usted dijo cómo leer los resultados, cómo analizarlos, sí me doy cuenta de algo. Aunque se ven supuestamente altos, sí hay unos puntos débiles y al mirar las dos puntos, o sea, sí corresponden. Uno es servicio. Me salió servicio muy bajito, salió 4.4, o sea, fatal. Perdimos ahí el año. Sin embargo, el que le sigue que está bajito es visión. Pero cuando empiezo a mirar las preguntas de visión, por ejemplo, hay una que dice, ¿la iglesia sabe dónde estaremos en 2 años? Y yo creo que pues la gente respondió de una manera muy, ¿cómo decirlo? Generosa, pero la verdad es de que creo que en ese punto nos falta fortalecer la visión. Ok. Aunque nuestra ministerio sí tiene una visión clara y fuerte, digamos, pero la verdad creo que la iglesia todavía no está identificada con la visión. Excelente. Pues mire, ya Giovanni está teniendo, Pastor Giovanni ya está teniendo allí un diagnóstico. ¿Qué le está diciendo el diagnóstico? Que la visión usted la está usando más en el papel que en la dinámica. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el objetivo? Y sería excelente. ¿Qué estoy haciendo yo en este momento? Yo en los cultos, si usted ve las grabaciones de los últimos cultos, por lo menos de hace un mes para acá o 2 meses, yo hablo de la visión en todos los cultos, cuando me toca a mí predicar. ¿Sí? Entonces le estoy preguntando a la iglesia, ¿cuál es la visión? Sí. Hace poco hicimos un retiro, hace 2 semanas hicimos un retiro, y en el retiro, una de las charlas, les hablé de la visión de la iglesia, cómo funcionaba toda la estructura de la iglesia, para que ellos vayan entendiendo más y más y se vayan enamorando. Entonces lo que hace el diagnóstico es decirme dónde estoy fallando. ¿Sí? Ahora, esto es súper porque estamos en noviembre.
finalizando noviembre. Si usted hace ese diagnóstico ahora, finalizando noviembre o iniciando diciembre, usted podrá hacer un plan estratégico para el trabajo del 2023. ¿Sí? Entonces, lo que está diciendo, gracias al doctor Giovanni por compartir. Pero algo importante acá es que si usted no se sienta a planificar, como dice el texto, usted se va a caer en el camino. ¿Sí? Y ya ahorita, Pastor Giovanni, voy a explicar un poco más cómo analizar este diagnóstico. Entonces dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre o una iglesia no se sienta primero a calcular los gastos? Hermano, ¿cuánto le va a costar a usted tener una iglesia organizada? Entonces, un problema de nosotros, los latinos, los colombianos, es que somos una bola de improvisación. Nosotros todo lo queremos hacer de manera improvisada. O sea, nosotros el 90% de las cosas son improvisadas, pero cuando no vemos otras culturas, por ejemplo, las culturas orientales, nos damos cuenta que ellos son menos improvisados. Ahora, nosotros llevamos ventaja en improvisar en algunas cosas, sí, como el fútbol. En el fútbol hay muchas cosas que son improvisadas. ¿Y por qué le cuesta a los japoneses, aprovechando el mundial? ¿Por qué le cuesta a los japoneses o a los chinos el fútbol? Porque el fútbol tiene mucha cosa que es improvisada. Tienen que improvisar en el momento de la jugada. Y ellos todos lo organizan, entonces su mente les es difícil para esto. Pero en el caso de las iglesias, uno debe sentarse, amado hermano, y planificar. Entonces, digamos que usted ya planificó cómo mantener la iglesia sobre las 5 funciones vitales, sobre los 5 elementos vitales. Usted ya dijo, no, yo esto lo voy a sacar adelante. Pero dice, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla. Quizás usted está en esta parte. Quizás usted no ha puesto ni siquiera el fundamento. Y quizás usted está en esta parte. Lo puso, pero no ha podido seguir. No ha podido acabarla. Usted está patinando. Usted siente que ha pasado 1, 2, 5 años, 8 años. Y usted está en la misma situación. Su iglesia está en la misma situación. Y dice, ¿qué es lo que pasa? Yo no entiendo por qué la iglesia no se desarrolla, por qué el liderazgo sigue siendo chismoso, por qué nadie quiere servir, son líderes de título, no de funciones. ¿Sí? No entiendo por qué la iglesia no evangeliza, esa iglesia muy mala no quiere evangelizar. ¿Sí? Entonces uno se sube al púlpito y de vez en cuando dice evangelice, pero no se da cuenta que uno no tiene un plan claro de evangelismo. Que la gente no sabe para dónde ir porque no tiene clara la visión, porque quizá la iglesia o no tiene visión o la visión está en el papel. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces lo que busca hacer este diagnóstico es que usted realmente entienda qué está pasando con su iglesia. ¿Sí? Entonces, me encanta de Jesús Giovanni que hizo el diagnóstico y lo felicito. En mi caso, el último diagnóstico me botó que mi problema es claramente ese evangelismo. ¿Sí? Tengo un problema de la iglesia de evangelismo. Entonces, si tengo un problema de evangelismo, la iglesia no está proclamando, sería el problema, la proclamación. Y si la proclamación es baja, el crecimiento es bajo. ¿Sí? Entonces, el problema de mi iglesia está en el crecimiento numérico porque no hay proclamación. O sí hay, pero es baja, el puntaje es bajo. Entonces, ¿qué buscamos con esto, amados hermanos y pastores que están acá? Que usted entienda el problema de raíz y las soluciones de raíz. Quizás uno está diciendo, el problema es que necesito más plata, que la economía mejore, que la iglesia crezca. Pero yo le digo, si usted con la iglesia que tiene está desordenado, imagínense con una iglesia doble de grande. ¿Cierto?
Y a veces nos quejamos con Dios porque la iglesia no ha crecido, pero deberíamos de darle gracias que no ha crecido, porque si crece nos volvemos locos. Porque no estamos organizados por una iglesia más grande. Entonces, amados hermanos, y empieza la observación de las personas, según el texto dice, todos los que la vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar una iglesia y no pudo acabarla. ¿Sí? Amados, aprecien estas herramientas que les estamos dando. Sí, Mire, señor. yo le digo, le voy a decir algo totalmente real. La clase lo motiva, pero no cambia las cosas. Se lo repito, esta clase, esos talleres lo motivan a usted, pero no cambia la situación de su iglesia. ¿Qué cambia la situación de su iglesia? Si usted pone en obra las tareas. Si usted hace los diagnósticos, si hace los diseños y si los pone en funcionar. ¿Ok? Entonces miremos acá. Paso 1. Leer el diagnóstico. Medición de la salud de la iglesia. Entonces, primero, si uno de los puntos le sale de 1 a 2, usted está muy enferma, la iglesia está muy enferma en esa área. ¿Sí me está haciendo entender? Si la gente le califica de 1 a 2. De 3 a 4 está enferma la iglesia. De 5 a 6 está medianamente enferma. De 7 a 8 se supone que está sana. Y de 9 a 10 está muy sana. ¿Sí? Pero algo que dijo Jesús Giovanni, a veces, y sobre todo en las iglesias pequeñas, los miembros son optimistas o quieren verse bien con el pastor y le pueden sobrecalificar a uno. Le pueden sobrecalificar a uno en la lista porque puede ser que en el papel aparezca, pero no esté bien el resultado. Entonces, aquí está la hoja del diagnóstico. ¿Sí? Supongamos que las personas pusieron este puntaje. ¿Sí? Aquí está en blanco. Cada persona lo va llenando y supongamos que quedó así. ¿Sí? Entonces califican de 1 a 10. Entonces la visión, vamos a hablar aquí un poquito de la visión. Digamos que la visión, la primera colocaron 5, 7. Entonces usted coge esos 7 resultados y los suman. 5 más 7 más 7 más 6 más 8 más 6 más 6 y le va a dar 45. ¿Sí? La sumatoria le da 45. Y ese 45 lo divide por 7. ¿Sí ve el 7 que está abajo? Para sacar el promedio. Es decir, las 7 preguntas suman 45. Si la divido por 7 me va a dar el promedio. Y el promedio sería 6.4. ¿Listo? El liderazgo, el promedio aquí en este caso dio 63. Y, perdón, la suma dio 63 y el promedio 9. Ahora yo le pregunto así a simple vista, ¿cuál es el problema de esta iglesia que está ahí en el papel? La visión. La visión. Excelente, gracias, Pastor Vanguero. El problema de esta iglesia es la visión. El problema central de esta iglesia es la visión. Está en 6.4, o sea que está medianamente enferma. ¿Sí? ¿Qué es medianamente enferma? Es como cuando usted está enfermo pero puede trabajar. Si dice, no, estoy enfermo, pero así me muevo y pues se cansa más, no rinde igual, pero de alguna manera está ahí funcionando. Cuando usted dice estoy enfermo, no puede hacer nada. Le toca. Y cuando dice estoy muy enfermo, usted está tocando las puertas de la muerte. Entonces hay iglesias así con esos niveles. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Tienen alguna pregunta?
¿Qué dicen, amados? ¿O vamos bien hasta acá? ¿Está Sí, haciendo señor. entender? Bueno. Bien, excelente. Entonces usted ya tiene este resultado, esta tabulación. Como usted va a tener varias tabulaciones, usted tiene que sumar todos los promedios y promediar. O sea, por ejemplo, si lo hicieron 20 personas, entonces tiene que sumar el promedio de cada uno, por ejemplo, 20 veces la visión y dividirla en 20. Y va a tener el promedio de toda la iglesia. Si son 5 de liderazgo, entonces hace los 5 de liderazgo, lo divide en 5, lo de los 5 líderes, y va a tener el promedio de la opinión de liderazgo. Sí, la pastora Claudia que ahorita me preguntó. Sí, entonces puede hacer primero el de liderazgo, mide el de liderazgo, dice, bueno, el liderazgo, su opinión es que la visión es, por ejemplo, 8.0. ¿Sí? Si es 8.0 lo podemos ver como el 80%, o aquí que es 6.4 lo podemos ver como el 64% sano. ¿Sí? Y luego lo mezcla con el de la iglesia. Pastor, una pregunta. Sí. Esta calificación la ponen ellos en la hoja, pero hay una, antes de que ellos califiquen, es el cuestionario de las preguntas, o bajo qué criterio ellos establecen la calificación. Muy bien. ¿Por qué lo hacemos así? Porque como la primera que lo va a calificar es usted como pastora, con su esposo, usted va a tener su opinión allí. ¿Sí? Entonces tiene una opinión, digamos, seria. Sin embargo, su opinión puede ser que no esté viendo cosas. Va a tener una segunda opinión seria que es la de su liderazgo. ¿Sí? Y la tercera opinión es del cuerpo ministrante. O sea, de la gente que está activa, que no, quizá no son líderes, pero tienen cierta actividad dentro de la iglesia, cierto servicio. Y puede permitir que otras personas también lo hagan. Si lo hace el 100% de la iglesia, pues mejor. Ahora, ¿qué garantía? Claro, todos pueden tener un punto de vista diferente y ver un prisma diferente, un color diferente del asunto, pero la mezcla de todos es lo que nos va haciendo más conscientes de la observación. ¿Sí? Es como cuando alguien está enfermo y va al médico, y va a 2 o 3 médicos y le dan unos resultados, y entre los 3 lo que hacen es ampliar el concepto de lo que tiene. ¿Me está haciendo entender? Los 3 al mirarlo van ampliando el concepto. Entonces, cuando diferentes personas van viendo de diferentes ángulos, va ampliando el concepto de la situación que hay en la iglesia. Rosenda, O sea, Rosenda. No le escucho, pastora. Decía, perdón, buenos días. Buenos Con días. respecto a la pregunta de la pastora, creo, pastor, que lo que ella está preguntando es, ella no tiene claridad sobre el formulario de las preguntas que se le entrega a cada persona para colocar la calificación. Ok. Las preguntas tienden a ser más precisas, es decir, por ejemplo, se reúnen cada año a planear. Sí, entonces la persona, si ustedes se reúnen cada año a planear, no le van a poner 1. ¿Sí? Entonces, puede ser que haya personas que no se reúnen a planear y no le van a poner, pero el liderazgo por lo menos debe haber que hay una planeación, ¿cierto? Usted como pastor debe saber que la hay. En el caso de la visión. Entonces, las preguntas son claves para ayudar a las personas. Si las personas son sinceras, las preguntas tienen buen grado de certeza. Y se supone que las personas que van a estar allí tienen cierto grado de sinceridad. ¿Dónde puede haber una problemática? Si hay algún resentido. Alguien tiene que estar muy resentido y dar una opinión muy contraria a la realidad. Pero el problema acá, ¿sabe? Es lo que está diciendo el pastor Giovanni, o dijo ahorita. No es cuántos nos ponen negativos, sino que la gente tiende a ser muy positiva. ¿Sí? Porque ven las cosas de una manera más amorosa que práctica. Entonces a veces tienden a ser muy positivos. Pastor Giovanni. Pastor, tengo una pregunta.
O sea que entonces lo que nos está hablando usted es de la cosmovisión de toda la iglesia, liderazgo y iglesia en general. Sí, sí, señor. Sí, ¿y en qué calificación vendría lo de los dos grupos? Por ejemplo, el de liderazgo es más fuerte que el de la iglesia, o el de la iglesia más fuerte que el liderazgo, pastor. La idea es tener el consolidado final, pero como usted lo va haciendo por etapas, primero hacer de liderazgo, usted va a tener primero la cosmovisión de liderazgo, ¿sí? Por decir algo, el liderazgo le dice que la visión es un 7, ¿sí? Un 7, por decir algo, pero ya cuando lo mezcla con la iglesia le dice que la visión es un 6.5, entonces no es muy lejano. Entonces significa que el liderazgo conoce la visión, pero la iglesia no. Ya. ¿Sí? Le está mostrando, o la iglesia le dice, no, la visión es un 3. Entonces está diciendo, bueno, yo sí tengo una visión que le implanto al liderazgo, pero que la iglesia desconoce. O usted se pone visión 10, ¿sí? 10, usted dice, no, yo estoy súper bien, 10. El liderazgo le pone un 8 y la iglesia le pone un 6. Entonces usted dice, no, aquí hay una falla en descargar la visión. Sí, señor. Pero entonces eso nos ayuda a aclarar ciertas cosas. Bueno, voy a seguir aquí. ¿La pastora Rosenda tiene otra pregunta o dejó la mano arriba? Creo que dejó la mano arriba. Muy bien. Entonces, ¿cómo se analiza esta parte? Usted tiene acá ya este análisis hecho. Digamos que este es el consolidado final. ¿Sí? Entonces usted empieza a analizar. ¿Sí? Suma de promedio. Entonces coge todos los promedios de los elementos vitales, es decir, los 5 promedios de abajo, los suma y los divide en 5. Eso le va a dar, en este caso, dio 8.22, es decir, un 82.2%. O sea que los elementos vitales tienen salud, están en 8.22. ¿Me hice entender hasta ahí? Se saca el promedio y dice, bueno, los elementos vitales de cierta manera están funcionando en la iglesia. Quizás no están en 9, pero están aquí en 8.2. Lo mismo hace con las funciones vitales. ¿Sí? Y lo suma y lo divide, en este caso, a 8.44. Este es un ejemplo ficticio, es decir, simplemente está ahí, no es un test real el que está ahí puesto. Y hace la sumatoria de las dos partes y los divide y le muestra que la salud de la iglesia está en 8.33. ¿Usted consideraría esto una iglesia sana? Pastor, si está dentro del Sí. rango de sana. Sí. Si está dentro del rango de sana. Está. Tirando a muy sana, pues tirando ya como más a muy sana, porque muy sana es de 9 a 10. Ajá, entonces está en 8.3. O sea que esta iglesia tiene una salud del 83%. Es una iglesia sana. Porque aunque tiene visión, por ejemplo, en el 64%, liderazgo está en el 90%, recursos están en el 95%, educación está en el 90%. Mire, comunión está en el 97%, ¿sí nota? Es una iglesia que tiene unos resultados muy buenos. Preguntas acá, van viendo cómo se va analizando entonces cómo está la iglesia. ¿El pastor de esa iglesia ya puede determinar cosas sobre la misma? Ya puede que, pastor, no lo entendí. Venga, me acerco. Ya puede determinar, ¿me escucha mejor? Sí, señor. ¿El pastor de esta iglesia ya puede determinar cosas sobre la iglesia? Sí, señor. Claro, mi pastor. ¿Qué determinaría usted acá, por ejemplo? ¿Alguno de ustedes qué determinarían en este? ¿Cómo va el crecimiento en cada una de las, cierto, de los elementos vitales de la congregación, hermano? Sí, ¿cómo va el crecimiento? Bien. ¿Qué más determinaría usted? Pues teniendo en cuenta la debilidad que, por ejemplo, en la visión, una ruta para fortalecer esa falencia, esa debilidad. ¿Qué debo hacer en la iglesia para
Yo creo que hay más que, bueno, gloria a Dios por lo bueno, sino tomar en cuenta lo negativo, no lo negativo, lo de mejorar y decir, bueno, hay que apuntarle entonces este año a fortalecer visión y fortalecer proclamación, por ejemplo, que la noto que también está algo baja. En el cuerpo ministrante 7-8, bueno, también vamos a apuntarle algo ahí. Excelente, pastora, eso es. Tú estás diciendo, Pastor, perdón, pastor, en el caso de la visión, a usted, pues ahorita decía que la calificación que daba, por ejemplo, la iglesia, ¿cierto? Que sí, era muy baja, entonces también puede ser en cómo transmito y lo que usted dice ahorita que está de todas maneras haciendo énfasis, lleva en 4 momentos está hablando acerca de la visión a la iglesia y es también cómo se transmite, porque a veces sí es solo de papel, pero no, uno no la transmite, o sea, la gente a veces la lee y uno pregunta y de pronto no tienen ni idea, o pues, pero la cuestión es transmitirla a la iglesia y de qué manera la transmito, porque a veces la transmito solo de papel y de boca, pero realmente no estoy caminando con la iglesia en la visión para que la gente la pueda ver. muy bien. Entonces, si esta iglesia que estamos viendo acá, el problema de la visión, pues primero por lo menos reviso la visión. ¿Qué está pasando? Reviso. Y me doy cuenta, por ejemplo, no es que esta visión es muy grande, muy larga, nadie se la ha aprendido. Esta visión tiene 80 palabras y ¿quién se va a aprender 80 palabras? Sí, entonces voy a reducirla a 20 palabras, la voy a reducir a 15 palabras. ¿Me está haciendo entender? Entonces, pero ya si la redujo, o ya usted dice, no, esta visión es fácil de memorizar, es clara, es inspiradora. Entonces, ¿por qué la gente no sabe de esto? Ah, es que no la tengo en ningún lado. Entonces, el propósito en el 2023 va a ser mostrar la visión, ¿sí? Implantarla, impartirla, ¿sí? Impartirla tiene que ver con ministrar la visión. Yo la tengo que creer y tenerla en mi corazón e impartirla para que la gente se enamore de la visión, ¿cierto? En Habacuc dice, escribe la visión en tablas, ¿cierto? Para el que la lea, corra. Entonces, tengo que impartirla para que la gente crea lo que Dios habló a mi vida y que yo puse una visión allí. Entonces empiezo a hacer una serie de evaluaciones a la visión y empiezo a hacer unos planes estratégicos de cómo voy a crecer en la visión. ¿Sí están viendo la funcionalidad de este test? Sí, señor. Sí, pastor. Pastor Giovanni. Pastor, y algo muy bueno, estoy mirando acá los resultados y hay alguien colocó un punto bajito y empecé a mirar en los otros tests y todos tienen el mismo punto bajito. O sea, como tal el punto no nos fue mal, pero sí noté algo, me pareció curioso que hubo un punto bajito, muy bajito, y entonces empecé a revisar en los otros tests y todos tienen ese mismo punto bajo, aunque en ese elemento vital nos fue bien, pero sí hay algo que hay que fortalecer allí. Entonces, sí le permite a uno analizar muchas cosas para mejorar, cosas específicas, puntos específicos para mejorar. Excelente. Gracias. Gracias, Jesús Giovanni. Entonces, aquí nos vamos nosotros, ya tenemos la generalidad. La salud de mi iglesia, en el caso de este ejemplo, está en el 83%, ¿cierto? Pero yo no quiero que mi iglesia se quede ahí, yo quiero que la iglesia crezca. Entonces voy a tomar unas determinaciones. Entonces veo lo que está diciendo Jesús Giovanni, los puntos bajitos. Entonces digo, mire, este punto es 5. ¿Sí noto que es el más bajito de la visión? Tengo este que es 6. Tengo este que es 6 también. Y otro 6. Si noto los puntos que son de 5 a 6, son medianamente enfermos, o sea que esos puntos sí está enferma la visión, ¿cierto? Entonces me voy al punto 5 y 6. Denme un segundo, se los muestro. De la visión. Me voy a la visión. Y voy viendo cuál es el punto. Primero el 1 me aparece bajito. El liderazgo de la iglesia se reúne cada año para evaluar y planificar.
Resulta que lo común es que me pusieron 5, ¿cierto? Entonces tengo un problema en reunirnos. O nos reunimos de vez en cuando, no cada año, nos reunimos quizás cada 3 años, cada 5 años. O no nos reunimos, lo hace el pastor solo, los demás no entienden. ¿Me está haciendo entender? Vimos eso y vimos que también sí, entonces voy viendo que ese punto es bajo, pero analizo ese punto, que fue lo que está haciendo Jesús Giovanni. ¿Sí? Digo, este punto es crítico y tengo que arreglarlo. Entonces, ¿qué debería hacer yo este año, antes de terminar el año? Reunirme con el liderazgo y evaluar y planificar. ¿Sí? Estoy notando una debilidad que tengo. Y lo estoy notando por un diagnóstico. No es una opinión subjetiva, es una opinión real, porque 20 personas me lo están diciendo. ¿Ok? Algo tiene que haber real en esto. No es una persona resentida solo que me está diciendo eso. 20 personas me están diciendo. ¿Listo? Entonces aquí empezamos a ver. Vuelvo a la otra acá. Entonces en el punto 1 hay un problema. En el punto 4 está en 6. También está enfermo. ¿Cierto? Punto 4. Entonces voy de nuevo al texto y voy al punto 4. Estoy en el 1, voy al 4. El pastor y su liderazgo comunican claramente la visión de nuestra iglesia. ¿Sí nota que este punto está enfermo? Entonces empiezo a identificar el problema. Ah, sí tengo una visión, pero ni por favor, alguien está con la pizarra allí. Pensé que era parte de cómo se habla de claridad, que no estaba claro. La parte de la decoración. Es un buen ejemplo. Listo, entonces, por favor no muevan la pizarra. El pastor, entonces vamos notando que la iglesia sí tiene un problema en comunicar la visión. Tremendo. Entonces, es como usted va al médico y dice, ay, ¿por qué me duele la cabeza? Y resulta que empezaron a identificar que usted tiene problemas de vista y a causa de su problema de visión le da dolor de cabeza cuando lee. Entonces ya hay un diagnóstico, ¿viste? ¿Qué hace? ¡Wow! Ya sé por lo menos por qué me duele la cabeza. Ahora, si tengo un problema de visión y por eso me duele la cabeza, ¿qué debo de hacer? Tengo unas gafas. Después del El diagnóstico, pues, oftalmólogo. optómetra, oftalmólogo. Sí, y a ponerme gafas para que me quite el dolor de cabeza. Pero ya sé cuál es el problema. Antes no sabía. Antes decía, no, es que el dolor de cabeza es mi suegra. No, es que el dolor de cabeza es esa hermanita de la iglesia que es tan chismosa. Y no sabía que era el problema del dolor de cabeza. Ahora ya tengo, antes era igual. Nosotros decíamos, no, pero es que la iglesia está mal, pero yo creo que es por esto, por aquello. Pero aquí empezamos a tener claridad por qué si la iglesia está mal. Y ya no es subjetivo, es objetivo el diagnóstico. ¿Estoy siendo claro? Amén. Entonces señor. he identificado y puedo determinar sobre lo que he identificado. ¿Sí? Pastor, una pregunta. Sí. El cuestionario se lo paso a cada líder inicialmente. Sí. Bueno, el uno contesta 4, el otro 3, el otro 5, el otro 6. Luego de cada, por lo menos del equipo de liderazgo, hago el promedio de ellos. Ese número que usted tiene allí, ese 6 que usted tiene ahí, por ejemplo, el resultado de que si hay 20 líderes en la iglesia, por ejemplo, Sí. 20 líderes, se promedió las respuestas de esas 20 personas. Sí, es la respuesta de las 20. Yo cojo cada tabulación. ¿Sí? Y puedo hacer un promedio de cada una de ellas.
Eso le toma uno tiempo. Yo por eso la clase pasada le dije, el que quiera hacerla digital, me dice, porque hay que hacer un diseño, para cada iglesia hay que hacer un diseño. O sea, yo no le puedo decir a usted un link para todos. Si fuese así, yo le diría un link para todos, sino que como son respuestas de cada iglesia, me tocaría hacer uno por cada iglesia. Entonces, lo que hace el digital es que hace todo lo consolidado. Pero usted que lo va a hacer manual, le toca manualmente con calculadora. ¿Sí? Tirar calculadora punto por punto y sacando promedios. E ir mirando. ¿Sí? Sacando promedios e ir mirando. Si a usted le queda difícil, dígale a alguien que sepa un poco de matemática, de promedios, que le ayude con esto. Pero hágalo. Y va sabiendo cada punto. ¿Por qué es mejor cada punto? Porque usted puede hacer lo que estamos haciendo acá. Saber con más exactitud dónde está el problema. Entonces, nótese que esta iglesia dijimos que estaba sana, pero estamos identificando que hay partes que sí están enfermas. ¿Sí? ¿Estamos acá? Ah, sí, en general está sana. ¿Sí? Pero tiene cositas que están enfermas. ¿Sí? Entonces volvemos aquí al diagnóstico. Decimos, la iglesia está sana en un 83%, pero está enferma ¿en qué? No comunica la visión, la tiene un 6. No se reúne con el liderazgo a planear, o lo hace muy poco, tiene un 5. Y de ahí vemos otros 6, otros 6. Y si seguimos analizando, vemos que tiene aquí otros 6 en cuerpo ministrante. Y vemos que en proclamación tiene un 6 y tiene otro 6. De hecho, en proclamación en el 1 tiene un 5. ¿Listo? ¿Hasta acá vamos bien? Sí, señor. Entonces usted está haciendo el análisis y ya dijo, bueno, vamos, no, la iglesia está funcionando, no está muerta, no está parada, está creciendo, hay salud, pero hay cosas que están enfermitas que nos toca ir poniendo, metiéndole la mano. Luego nos vamos al paso 2. Resaltar las dos funciones vitales más fuertes y débiles. Entonces nos vamos a las funciones vitales y nos vamos a los elementos vitales. Entonces, los más fuertes, los más débiles son estos. Entonces, visión y cuerpo ministrante son los más débiles. Más débiles. Y los más fuertes, primero recursos, que está en 9.5, y segundo, liderazgo, que está en 9. Es decir, esta iglesia, la gente tiene un buen concepto del manejo de los recursos. ¿Sí o no? Una de las imágenes más grandes que tiene esta iglesia es, en esta iglesia los recursos se manejan bien. La gente da cuando tiene ese pensamiento, ¿sí sabían? Cuando la gente dice, mi pastor maneja bien los recursos, la gente da. ¿O no? Sí, señor. Sí, es verdad. Sí. En mi caso, esta parte también la tengo alta, esa la tengo alta en el examen. Y cuando estos días pedí para una batería eléctrica y la gente dio. Entonces, nosotros necesitamos manejar estas partes y entenderlas. No puedo dejar caer esta parte, porque son como mis plus dentro de la iglesia, dentro del ministerio. Luego, ya teniendo esto en cuenta, entonces digo, vamos a meterle la mano al liderazgo, a la visión, vamos a meter la mano al cuerpo ministrante, a ver qué hacemos. Y vamos a ver que tenemos un buen liderazgo que apunta en 9. Vamos a usarlo mejor. Pastor Giovanni, ¿va a hacer alguna pregunta? Pastor, perdón, pastor, sino que yo coloqué aquí, pues estaba mirando los fuertes y las debilidades. Y esta semana que salía de visita con unos de los líderes, exactamente de lo que usted me está hablando, pastor, eso es lo que ellos decían. Nos gusta porque tenemos clara la visión de la iglesia y en la cuestión de la economía lo han manejado bien. Entonces, me parece, pues me llama mucho la atención esto,
porque también vi aquí la debilidad que hay. O sea, a ellos les gusta esto, pero la debilidad que hay es en que nos tenemos que enfocar en otras cositas que me estaban hablando de ellos, pastor. Muchas gracias, porque muy interesante Excelente. esta clase. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá, Pastor Giovanni? Todos los que estamos aquí. Lo que sucede es que a veces hay una generalidad, pero esto lo hace objetivo. Porque esto ya lo lleva a unos puntajes. ¿Sí? No es lo mismo que un hermano le diga a uno, Pastor, la visión está bien, a que en la calificación a mí me parezca que la visión está en un 85. Porque digo, está bien, pero tengo que mejorar. Y saber en qué tengo que mejorar y puedo llegar, quizás si no llego a un 100 o en algún momento podría llegar a un 100, ¿qué tal llegar a un 98, un 95%? ¿Sí? Muy bien, esto es lo que hago luego con la otra parte, es el siguiente paso, los dos más fuertes y los dos más débiles. En este caso, el más débil es proclamación, que es 7 en las funciones, y servicio, que es 8. Lo más alto, comunión y educación. ¿Sí? Entonces, leyendo esta iglesia, decimos que esta iglesia, 1, tiene problemas de su visión, 2, tiene problemas en la proclamación, es decir, en el evangelismo, y vemos que hay algo ligado acá. Por no implantar bien la visión, el evangelismo se ha vuelto bajo, ¿cierto? Vemos que tiene ciertos problemas también en el cuerpo ministrante, o sea, el cuerpo ministrante quizás está inactivo, no está evangelizando, no está sirviendo. Y vemos que hay problemas en el servicio. La gente le hace falta servicio a esta iglesia. Pero vemos que esta iglesia, primero, es muy fuerte en la comunión, se mantienen muy unidos. Segundo, es muy fuerte en el manejo de los recursos. Tercero, es muy fuerte en la educación, o sea, tiene una buena malla curricular, debe estar enseñándola, implantándola. Y por último, su liderazgo es fuerte, o sea que debe ser bien, los han discipulado bien. ¿Cómo vamos hasta acá en la lectura de esta iglesia? ¿Qué dicen ustedes? ¿Me estoy haciendo entender cómo se lee el resultado? Sí, Sí, señor. pastor. Sí, señor. Sí, señor. ¿Le gustaría a usted leer Señor. así esta iglesia? Ah, Sí, qué bueno. señor, Así es, mi pastor. Señor. Entonces haga el test. Sí. Haga el test. Y va a poder leer así su iglesia. Amado, le repito, está en un momento o estamos en un momento especial porque estamos en si usted no lo hace ahora, quizá le toque esperar un año para implantar y hacer cambios. La gente le encanta los cambios cuando hay cambio de año. Es cuando más fácil lo recibe. Entonces, ¿qué tal usted empezar el otro año con cosas claras, estructuras claras? ¿Ok? Ahora seguimos acá. ¿Qué seguimos haciendo en este tiempo? Paso 4, orar. Y orar por sabiduría. Amados, yo quisiera decirle que yo puedo decirle todo lo que tiene que hacer, pero hay cosas específicas que Dios tiene que decirle que usted debe hacer. Y como decía David Wilkerson, lo que no sale de la oración es solo ideas humanas. Entonces, importante, ya sé la problemática de la iglesia, qué bueno ir a Dios y decirle, Señor, mi iglesia tiene problemas para entender la visión, no hay una visión clara. No estamos implantando una visión. Señor, la iglesia está teniendo problemas con el servicio y el liderazgo. ¿Qué hago, Señor? Guíame, Espíritu Santo. Dice Santiago, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Este texto está en el contexto de tener tribulación, problemas, momentos difíciles.
¿cierto? Tentaciones. Y una de las propuestas que hace Santiago es que para uno salir de las pruebas y las tentaciones, uno necesita sabiduría. Y quizás usted está pasando pruebas con la iglesia y ahora está entendiendo qué cosas están mal. ¿Qué tal pide la sabiduría a Dios para salir de eso? Porque uno a veces dice, ¿cuándo Dios me sacará de acá? Y la respuesta es cuando usted entienda. No sé si me está haciendo entender. ¿Cuándo se Sí, acaba señor. la disciplina? Cuando entiendo el objetivo de ella. Excelente. Veamos la disciplina militar. Resulta que a un soldado le quieren formar que tenga más físico, ¿sí? Que tenga más resistencia. Entonces le meten una disciplina para resistencia. ¿Cuándo se le acaba la disciplina? Cuando suba el grado de resistencia que se quiso lograr. Así es Dios. Uno dice, ¿cuándo es que Dios me va a sacar de este momento difícil? Hijo, cuando tú entiendas. Entonces la sabiduría se vuelve clave para pasar procesos. ¿Estoy siendo claro? Entonces, Señor. ¿qué hicieron muchos? Cuando yo me pongo a escuchar testimonios de pastores que pudieron sacar sus iglesias adelante y vivieron crisis, pero ¿qué sucedió? En la crisis le preguntaron a Dios y entendieron y obedecieron. Sí. Amado, yo quiero decirle, no es que Dios tenga gente más especial que a otros. No, es que este lo amo más y este pastor, este sí lo voy a sacar adelante, este no. Pero a veces nosotros somos así, subjetivos. No, es que Dios sí ama a ese pastor, mire lo que hizo con él. Y a mí nada. Dios tiene algo con usted, pero por favor, entienda que hay problemáticas que tenemos que solucionar. ¿Sí? Tenemos un test que nos puede botar por las problemáticas y no lo hacemos y queremos que Dios cambie la iglesia. Queremos que Dios baje y con un dedo haga y la iglesia el otro año esté mejor, pero nosotros nos esforzamos al cambio. Pero si tenemos un test y lo hacemos, ahora nos falta un esfuerzo más. Implantamos lo que estamos viendo. Sanemos lo que está mal. Pastor, yo no sé cómo hacerlo. Amado, yo me estaba viendo una película de supervivencia y me encantó. Un padre le estaba enseñando supervivencia a su hijo. Y le estaba enseñando métodos de supervivencia. Pero le dijo algo, hijo, la supervivencia no es un método. La supervivencia es intentarlo una y otra vez hasta que funcione. Hasta que aprenda de alguna manera cómo hacerlo, lo que no podía hacer. Yo le puedo enseñar a usted métodos acá y quizás son efectivos, pero si usted no persevera, no va a entender cómo organizar cosas dentro de la iglesia. Y la iglesia va a seguir estancada. Pero si usted dice, me voy a esforzar, lo voy a intentar, voy a orar, voy a buscar el rostro de Dios, yo quiero salir de este espacio, yo quiero pasar el proceso, yo quiero madurar como ministro. Créame que Dios lo va a escuchar y le va a ayudar a que haya transformación y cambio. Amén. Amén. Pasar del conocimiento a la práctica. El taller me da cierto conocimiento, pero tengo que ponerlo en práctica, porque es la obediencia la que da resultados, no el conocimiento. El problema de nuestras iglesias actualmente, creemos que el conocimiento da resultados. No. Usted puede conocer el tema de la santidad, pero si no es santo, no tendrá los resultados de la santidad. ¿Me está haciendo entender? No es conocer la teoría de la santidad, es ser santo. Usted puede conocer la teoría de la oración, pero si no ora, no tendrá los resultados de un hombre que ora.
Usted puede conocer cómo diagnosticar su iglesia, pero si no la diagnostica, no sabrá cómo solucionar. Y si tiene los resultados y no hace un plan, seguirá patinando, pastor. Perdón que se lo diga, pero para eso estoy acá. Pero de pronto nadie más se lo va a decir. Si usted no se pone pilas a una transformación, seguirá pasando lo mismo. Y uno se puede resentir. Yo también soy pastor y yo también me he sentido frustrado muchas veces. Y uno se empieza a sentir frustrado porque no sale de la misma situación. Pero que hay que solucionar de alguna manera. Entonces, ya teniendo el diagnóstico, habiendo orado sobre lo que tengo allí, Señor, ayúdame, dame la sabiduría, me voy al paso 5, que es diseñar un plan de trabajo. ¿Sí? Empiezo a diseñar un plan de trabajo. ¿Cómo se construye algo, hermano, sobre un plan? Imagínense un arquitecto o un constructor construyendo un edificio sin planos. ¿A dónde va a llegar? A improvisar. A hacer una bola de improvisación. No va a construir un edificio, va a gastar recursos innecesarios. Entonces, ¿qué hace? Se hace primero un plan, un diseño, y sobre el diseño se trabaja. Entonces, lo primero que usted dice, ya hice el diagnóstico, ya oré, ahora me siento, Espíritu Santo, muéstrame cómo solucionar eso. ¿Qué diseño debo hacer para solucionar este problema? ¿Sí me hago entender? Ahora, vamos a solucionar nosotros juntos el problema de esta iglesia hipotética. Listo, vamos a hacer un diseño acá de esta iglesia. Entonces, lo primero, solucionemos lo de la visión. ¿Qué vamos a hacer? Sugerencias. Reuniones de oración con el liderazgo para que el Señor sea mostrando el paso a seguir. Muy bien, entonces nos vamos a reunir con el liderazgo. El liderazgo, el 1 de diciembre, por decir algo, una fecha, o la otra semana. Entonces decimos, por ejemplo, vemos el calendario y decimos, bueno, con el liderazgo. Nos vamos a reunir el martes 29 de noviembre y vamos a orar para que Dios nos muestre cómo solucionar el problema de la iglesia para el próximo año. ¿Listo? Entonces ya tenemos lo primero que vamos a hacer, ¿cierto, Erika? Ya tenemos una agenda, ya tenemos algo para iniciar y ya tenemos una fecha ahí clara. ¿Listo? ¿Qué haríamos ahora? Llegó el 29, estamos reunidos, empezamos a analizar. Digamos, ustedes son ese liderazgo. Estamos solucionando el problema, digamos hipotéticamente que esta es nuestra iglesia. Estamos reunidos, entonces yo les digo, bueno, tenemos problemas para reunirnos a planear, así que reunámonos a planear la visión. ¿Sí? A ver, yo le pregunto a Erika, ¿qué opina de esta visión que tiene 40 palabras? ¿Qué cree que debemos hacer? Reducirle de manera que sea más entendible. A 20. A 20. Entonces, que puedan memorizar, que pueda uno. Ajá, entonces va a decir, pastor, yo siempre había pensado que la visión era muy larga, pero me da pena decirlo. Ajá. ¿Sí? Jamás fui capaz. Vea, pastor, yo intenté como una semana memorizarme esa vaina y nunca pude. ¿Sí? Y ahora menos alguien que no está interesado en memorizarse. ¿Sí? Nunca pude y no entendí de qué habla, eso está muy enredado. Usted habla ahí de grupos, habla de yo no sé qué, habla de que unos líderes yo no sé cómo. Yo no entiendo de qué está hablando la visión. Entonces, hagámosla corta y hagámosla clara. Eso es diseño. ¿Me está haciendo entender? Claro. Eso es diseño. Listo. Bueno, hermano, entonces, ahora, ¿qué otro problema tenemos que no le estamos proclamando? Listo, entonces vamos a hacer algo. Todos los directores de culto tienen la obligación de cuando suban decir la visión a la iglesia. ¿Sí?
Todos los profesores de escuela dominical, al iniciar la clase, lo primero que van a enseñar es la visión de la iglesia a los niños, a los adolescentes. Lo primero que van a enseñar es la visión de la iglesia. Yo como pastor me comprometo a hacer un culto donde enseñe la visión de la iglesia. Y voy a ministrar que la gente la entienda no solo en la mente, sino en el espíritu. Y le ponemos fecha a esas cosas. ¿Cuándo el culto? Bueno, lo va a hacer el tal día de diciembre. ¿Estoy siendo claro? Pero el otro año tenemos que implantar la visión completamente. Listo, nos vamos al segundo punto que está abajo, que es el cuerpo ministrante. Entonces, bueno, el segundo es proclamación. Pastor, tenemos problemas con el evangelismo. ¿Sí? ¿Sabe que los problemas del evangelismo se reducen en la misión? Porque el evangelismo está puesto en la visión. ¿Cómo lo hacemos? La visión dice dónde vamos a llegar. Y la misión dice cómo vamos a llegar. Y en la misión debe haber el proceso de evangelismo. O sea que esta iglesia tiene problemas de visión y de misión. ¿Sí se da cuenta? Ajá. Y es consecuente. Pastor, perdón, Señora. en esa podríamos mirar solamente esa que está tan bajita, que es el 5 en proclamación, por ejemplo, para tener una idea Sí. qué es lo que debemos de hacer con proclamación. Por Listo, ejemplo, vamos a mirar. por Proclamación, punto 1, ¿cierto? sí, esa que es la más bajitica. Deme un momento, la busco. Muchas gracias, pastor. Con gusto. Proclamación, punto 1. Muy bien, así es que se hace, pastora Marta. Uno es puntual para saber cómo es. Entonces, proclamación evangelística. Punto 1. ¿Nuestra iglesia tiene un plan claro para llegar a la comunidad con las buenas nuevas del reino? ¿Cuál es el problema de esta iglesia? No tiene un plan No claro. tiene el plan Como es de 5 cómo evangelizar. no, de pronto sí hay un plancito allí, pero no hay claro cómo se hace. Ajá. No tiene visión. Señor, No tiene visión. no tiene misión. No es claro. Amados, permítanme, voy a mostrarle porque este sí es un caso real mío. En mi evaluación, este fue un problema, el problema principal de mi iglesia fue este. ¿Sí? Entonces, les voy a mostrar el plan que hice para solucionarlo para el próximo año. ¿Les parece? Sí, pastor, muchas gracias. Denme un segundo, lo busco. Acá. Entonces, miren. Esta es la iglesia que Dios me ha permitido pastorear. Aquí está la visión, extender el reino de Dios para transformar las generaciones. Hice un plan que se llama células generacionales. Nosotros trabajamos con células de cuidado, pero me dice células generacionales y apunté a la familia, ¿cierto? Ganemos nuevas generaciones, con nuestras generaciones. Cónyuge gana a pareja, pareja gana a su hijo, hijos ganan a sus padres, hijos ganan a sus hijos y familia ganan familias. ¿Sí? Que cada familia sea una célula, que la iglesia sea una gran familia. Entonces, les mostré cómo irnos extendiendo con familias, células generacionales. Así tendríamos más desarrollo y apuntamos a algo, que estamos ganando gente, pero no a la familia. Entonces, ganando personas y perdiendo en la familia.
Entonces dijimos, no, vamos a ganar la familia. Y miramos también personas que nos ganamos, pero primero nuestras generaciones. Porque ¿cuál es la visión? Extender el reino de Dios ¿a quiénes? A nuestras generaciones. Y aquí estamos cumpliendo la visión. Y así tener una iglesia más global. Ahora viene la misión. ¿Cómo dije? Entonces yo dije, listo, ya la tienen clara para dónde vamos, pero ¿cómo vamos a llegar allá? ¿Sí? Yo reduje la misión. La reduje sin quitarle el sentido. Con Jesucristo orar, ganar y nutrir, bendiciendo a 2 discípulos en un año. Esa es la misión nuestra. Y la reducción de la misión está en 3 verbos. Orar, ganar, nutrir. ¿Cómo lo vamos a hacer? Orar, ganar, nutrir. O sea, toda la misión está reducida en solo 3 palabras, 3 verbos. Orar, ganar, nutrir. Tú dile a la iglesia, usted se aprende esos 3 verbos, ya sabe cómo vamos a llegar. Cómo vamos a trabajar, ¿cierto? Orar, ganar, nutrir. Fácil de aprender. ¿Cómo lo hacemos entonces con esos 3 verbos? Orar, algo que llamamos ADN. Entonces, orar, en la primera semana de cada mes, oramos para identificar qué persona vamos a ganar. En la segunda semana del mes, vamos a interceder por esa persona que nos vamos a ganar. Que el diablo la suelte, que abra sus ojos, que puedan hacer de nuevo, que el evangelio entre a su corazón. ¿Sí me está haciendo entender? En la segunda semana del mes. En la tercera semana del mes vamos a asociar. Nos vamos a acercar a esa persona, vamos a hacer algún acto de cuidado. En la cuarta semana del mes vamos a decidir, es decir, vamos a llevar a que la persona se decida por Cristo, se arrepienta y pedir que nazca de nuevo. Y ahí, en la quinta, que venía a ser la primera semana, la vamos a llevar a la nutrición. ¿Cómo la vamos a nutrir? La vamos a llevar a las células, la vamos a llevar a los cultos, a las celebraciones y la vamos a llevar a las clases de discipulado. Células, celebraciones y clases. ¿Está claro cómo lo vamos a hacer? Entonces les aclaré cada semana qué vamos a hacer. Sí, señor. ¿Y a dónde vamos a llegar? Sí. Yo le pregunto, usted lleva 5 minutos entendiendo la misión, ¿ya la entendió? Sí, señor. Sí, señor. Sí, pastor. De eso se trata. Yo no necesito 6 meses para explicar la misión, necesito poderse explicar en 5 minutos a la iglesia. Entonces, porque yo tenía un plan y era muy global. Sí, interceda, pero no le decía cuándo. Identifique, pero no le decía cuándo. Ahora le estoy diciendo, la primera semana del mes, usted va a identificar. Pastor, algo también claro que está mostrándonos usted ahí, por ejemplo, no solo la semana, sino como el objetivo o el motivo por el cual va a interceder. Porque otra cosa es vamos a interceder y entonces el uno por esto, el otro por aquello y al final no estamos como enfocados en qué es que vamos a interceder o a orar, ¿por qué específicamente? ¿Sí? Entonces, amados hermanos, para mí dice que les colabore con la diapositiva. Lo que pasa es que nosotros cometemos un error. Nosotros copiamos las visiones. Eso lo hacía yo. De otros. Y copiamos la estructura de otros. Y pensamos que nos va a funcionar. Pero ¿sabe cuándo le funciona a uno? Cuando es la visión que Dios me dio. Y cuando yo estructuro esa visión, pidiéndole a Dios dirección. Amado, ¿usted sabe cuántos años me ha costado llegar hasta donde llegué? A reducir eso así y a hacerlo entendible y pequeño. Me ha costado años. No me ha costado meses, me ha costado años. ¿Y sabe cuánto me está costando implantarla? ¿Sí me está haciendo entender? Me está costando implantarla. Pero yo le pregunto, si la iglesia la coge, ¿qué va a pasar en la evaluación del próximo año con proclamación? Va a subir la calificación. Va a subir. ¿Y dónde salen los resultados? Crecimiento numérico. Crecimiento.
Ese es mi plan estratégico para el próximo año. Células generacionales. Pastor Hilder, Señor. por eso el diagnóstico es muy importante para hacerle ajustes. Usted puede tenerlo, puede tener una visión muy extensa. Lo que usted nos está dando un ejemplo de cómo poder hacerlo más práctico. Para eso es ese diagnóstico, poder hacerle ajustes. Si lo tiene, mejórelo, redúzcalo. Y si tiene que de pronto en su momento tiene que cambiarlo, pues hermano, ore a Dios con lo que usted está diciendo. Póngale usted el sabor de cómo Dios lo quiere desarrollar a usted allá en su punto de trabajo. Es eso básicamente, porque lo que usted dice también, nos ponemos a copiar del uno, del otro y del otro, y al final pues descuidamos lo que realmente tenemos que hacer para hacerle ajustes a lo que tenemos en el trabajo como que hemos venido desarrollando. Así es, Pastor William. Es que, amado, recuérdese que la visión es lo que está, las promesas de Dios para su ministerio, de ahí sale la visión. ¿Qué Dios quiere hacer con usted? Es la visión que Dios tiene con usted. Y es la visión que usted debe implantarle a la iglesia. Y de la visión usted empieza a estructurar la iglesia. Ahora otra parte. Ay, perdón. Pastor Leonardo y Pastor Giovanni. Algo importantísimo, pero es supremamente importante, es que la visión sea bíblica, no sea emocional, no sea copiada, tiene que ser bíblica. Lo segundo es que tiene que salir de su corazón. ¿Qué fue lo que Dios le dio? Eso tiene que ser claro. Y lo tercero es que sea contextualizada. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una iglesia rural que una iglesia de ciudad. No es lo mismo una iglesia de ciudad de estrato 5 o 6 a una iglesia de una iglesia estrato 1 o 0 que una invasión. Entonces, eso es clave. Nos cuesta, sí nos cuesta. Lo que dice el pastor Hilder es verdad. Nos cuesta. Y lo fácil a veces se piensa que es copiar. Yo me he dado cuenta de iglesias que copian letreros. En la iglesia de moda, un ejemplo, en lugar de su presencia, y ahora estoy viendo un poco de letreros de no sé qué de su presencia, pero el letrero no hace los milagros. La visión, la visión que está detrás de ese letrero es la gran clave. Sí, amado. Entonces, desarrollar algo nos va a costar. Pero ¿sabe? Si usted no empieza, ¿cuándo va a terminar? Mira, amados, entender el propósito nos va a costar gran parte de la vida. No entenderlo nos va a costar toda la vida. Sí. Entender la visión nos va a costar gran parte del ministerio. No entender la visión nos va a costar todo el ministerio. Pastor, no tenga una iglesia más. Tenga la iglesia que Dios quiere tener con usted. Porque si Dios lo llamó, usted es especial para Dios. Lo llamó una comunidad específica, tiene un llamado específico, tiene unas promesas específicas de Dios. Por favor, desarróllelas. Amén, amén. Así es. Entonces, amados, ¿qué nos queda de tarea? Mire, en el caso de mejora tu ministerio, usted no tiene que dar reporte, nada como multiplica tu ministerio para los que están allí que quieren dar una serie de reportes. Acá, usted es responsable de usted. Si usted no hace las tareas, esto no le va a funcionar. Pero usted acójase a su coach, al coordinador, y necesito ayuda, necesito esto, necesito que usted me ayude con esto. Sí, necesito que me direccione con esto, por favor. Écheme una miradita a esto. Aprovéchelo. ¿Sí? Aprovéchelo. Y Dios le va a ayudar. Amén. Por favor, no se vaya acá. Póngale fecha que usted se va a sentar a hacer esto. Ponga una fecha acá, ya. En su corazón. No por mí. No es por mí. Es por usted mismo. Es por Dios. Es por usted. Es por el bienestar de su ministerio. Entienda. No es por mí. No es por entregarme una tarea a mí. ¿Qué importa si me la entrega a mí o no me la entrega?
Eso no marca la diferencia. Lo que marca la diferencia es que usted establezca lo que Dios está diciendo dentro de su ministerio. Hágalo por Amén. Dios y por usted, por su ministerio, para que no esté patinando otro año más. Esfuércese en lo que puede, que Dios le va a dar más. Amén. Haga lo que ya puede hacer. Amén. Amén. Amén, amén. Amén, amén, pastor. Muchas gracias, pastor. Muchas Amén, gracias. Algo importante es aprovechar el momento. Estamos en un cambio de año y cuando hay cambio de año son los mejores momentos para hacer transiciones, para hacer ajustes, para hacer reformas, para hacer proyecciones. Entonces, aprovechar este cambio de año, diciembre, enero, y se hacen los ajustes. Coloque la fecha, reúna a las personas y sea humilde en decir, no nos está yendo bien, hay que hacer esto. Pues, miren, nos está pasando ahorita. Cambiamos todos los baños, por decirlo así, hicimos baterías nuevas, todo nuevo, baños para niños, para damas, para caballeros, para minusválidos, pero el constructor, el maestro, todo eso me dijo, pastor, hay un problema, porque cuando fuimos a comprar todas las baterías sanitarias y yo dije, estas, me dijo, pastor, tengo pena con usted, pero toda la red hidráulica no se ajusta a lo que usted está diciendo. Le dije, ¿por qué no me había dicho? ¿Por qué no? No, porque tenía pena, porque yo fui el que diseñé los planos y todo. Le dije, él me dijo, tenemos dos opciones. O instalarlos como yo pensé que era, o como usted está diciendo. Le dije, no, hágalo otra vez. Nos va a costar más plata y más tiempo. Pero en el tiempo nos va a dar en la razón. Porque él los hizo sanitarios normales. Pero yo quería de esos que son automáticos. Son menos agua y menos reparación. Cambio el otro, cada nada se daña las bombas esas, bueno, todo eso. ¿Sí? Entonces es mejor ahorita, ya, reconocer, sí, yo estoy fallando acá. Métase en un día de ayuno, 5 días de ayuno. Reúnase con el liderazgo, ya, pero es ya. Porque si lo hace en marzo, en abril, no es que sea tarde, pero no es el mejor momento. Los mejores momentos, diciembre, enero, para hacer ajustes. Amados, me gustaría escuchar de algunos de ustedes que se llevan para su casa, para su vida. Hemos terminado, hoy terminamos en 1:30, pero me gustaría escucharlos. El diagnóstico es indispensable. Ok. Giovanni, Pastor Giovanni. Pastor, muchas gracias a todos, pastor. Y sobre todo en este día me lleva una enseñanza muy grande, pastor, que hay que llevar esa visión muy allá, pastor. Muy allá es que verdaderamente el liderazgo de la iglesia sí la tenga clara la tenga, pero primero la tengo que tener clara soy yo. A dónde quiero que llegue la iglesia, a dónde quiero que avance. Y compartiendo algo, pastor, que aprendí hoy es que estamos enfocados en una iglesia nueva, pero primero tengo que enfocarme en que en esta iglesia en que estamos, esta iglesia sí la tenga clara completamente a dónde vamos a llegar en el 2023. Les agradezco mucho por esto, pastor. Muchas gracias. Gloria a Dios. ¿Alguien más? Amén. Sí, pastor, muy buenos días. Bueno. La verdad es que yo me llevo algo muy importante para mi vida porque estaba haciendo misiones en las iglesias, en los barrios, en todo lugar, pero no estaba haciendo misiones en mi casa. Y eso es una tarea que me voy a poner para este próximo año, hacer misión en mi familia. Amén. Muchas gracias, pastor. Amén. Pastor, yo me llevo que me trae orden y me va a llevar a hacer las cosas de una manera, ya con un propósito, como es. Orden y propósito.
Pastor, la no improvisación, no siempre, sino que después de tener la planeación, no tiene por qué ser siempre como la improvisación, o sea, lo que resulte, a lo que vaya resultando va haciendo, sino que tener esa planeación y tenerla clara. Muy bien. Y Aprender a hacer misión en casa, escribe por acá Giovanna. Erika y a ello. Buenito. Diagnostico y mejoro. Diagnostico y mejoro. Excelente. Mi pastor, no es solamente conocer, sino obedecer para poder conocer en qué nos falta mejorar. Ser valiente. Aquí cumple lo que dice la palabra cuando Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Eso nos corresponde a nosotros, me corresponde a mí. Forzarnos. Yo me llevo a hablar y practicar. O sea, si yo hablo, ¿qué debemos hacer? Lo debo practicar. Así es. Gracias. Yo me llevo es nunca es tarde, pastor. Amén. Hay que reiniciar. Hay otro elemento que es clave, es usted. Ponga nombre usted. En su corazón tiene que practicar lo que va a hacer, lo que está diciendo. Pero para eso usted tiene que estar conectado con Dios, usted. Ahora, detrás de usted está una iglesia, un grupo de personas. Entonces, primero usted, la iglesia no va a recibir lo que no está en su corazón, porque si no es transferencia de información. Hay que transferir vida. Entonces, primero usted, segundo la iglesia, por decir así. Después que la agarre la iglesia, es una gran red de pesca y esos solitos van a llegar con la red de pesca. La red de pesca es la iglesia. Usted es el que tira la red. La red es el liderazgo de la iglesia y los peces son los que se lograron capturar. ¿Sí? Pero si usted, que es el que tiene la red en la mano, no la tira como debe ser, no va a haber pez nuevo. Amén. Muy bien, amados. Voy a parar acá la grabación.